¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este nuevo video podcast y esto es... ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio número 5. Continuamos con este video podcast, pero con un tema mucho más agregado que es... vamos a hablar sobre propósito de vida. Propósito. El anterior video vimos podcast vimos sobre un glorioso propósito. Y hoy topamos el tema de propósito de vida porque va más enfocado ahora sí a lo que necesitas hacer para que tu vida ahora sí tenga mucho más sabor. Exacto, tenía más sabor. Recapitulando un poquito lo que pasó la anterior semana. Habíamos dado lo que es el concepto de propósito, de las consecuencias que pasa cuando no tienes un propósito en la vida. De hecho, muy triste eso. De hecho, topamos un tema también de Chito Vera, cómo él está alcanzando esa manera de vivir su propósito y cómo incentiva a otros también. Topamos el tema relacionado con las personas que inspiran y de la manera que lo hicieron mediante su propósito. Para alcanzar un tipo de objetivo. Y ahora vamos a encaminarnos un poquito. Y para ello tenemos una frase de Martin Luther King, que es un hombre, como sabíamos, un activista de Estados Unidos, justo en la época donde, creo que es 1960, donde se da esta pronunciación de favorecer los derechos de las personas afroamericanas. Lo de la guerra de Vietnam también se estaba pronunciando en aquella época. Y entonces este hombre dice: si el hombre no ha descubierto nada por lo que morir, no es digno de vivir. Martin Luther King, ahí anótenlos si es que tienen por ahí. Qué dura frase, ya que es chocante. Es como que te deja pensando. No soy digno. Eso es fuerte porque te dices como, o sea, si no tengo algo por qué morir, o sea, por qué sacar la camiseta y decir esto es lo que me gusta hacer, no merezcas vivir. Pero va encaminado a algo mucho mayor. Y ya quitándonos de juicios y todo eso, obviamente, todos en algún punto de nuestras vidas nos sentimos de esa manera, sin un propósito. Y es súper duro, llegas a un vacío que... Como vimos los anteriores, del cómo te sentías tú cuando no tienes una vida con propósito. Creo que llegaríamos a otro tema también, que necesitamos también esa persona de apoyo que te meta tu chilazo y diga, venga, vamos a soñar. Esa fuente de puñetes ahí. Necesitamos un Marlonchito Vera. Y ahora vamos a topar a alguien muy importante, como dijimos en Personas que Inspiran, también topamos a un personaje que nos ha motivado mucho a crear este tipo de contenido. Y sí, hay muchas personas más. Y hay muchas personas más, pero aquí vamos a topar el tema del propósito como algo interesante, como ese sabor de vida. Y aquí lo menciona un gran conferencista, podría decirse. No sé si es gran motivador. No es motivador, orador. No se considera como un motivador, es un conferencista. O sea, no se considera, pero es un agente de lo social, o sea, él les ayuda mucho en el tema de las comunitarias. O sea, no lo voy a encasillar porque... Tiene muchas cosas, o sea, puedo decir, pero en realidad destaca por ser un gran orador. Un gran orador y un gran pensador. Y él decía que el propósito de la eternidad, es adorar a Dios. Encontramos que a veces determinamos nuestra adoración de la forma convencional, alzando tus manos y alabando. Pero nuestro tiempo en la tierra es corto y tiene que ser bien aprovechado. O sea, aquí creo que es una crítica muy fuerte a las personas creyentes que simplemente se embargan en ser espectadores y no protagonistas. Y creo que pasa bastante, como dices, en las iglesias a veces hay muchas personas que van a calentar el puesto y a escuchar mensajes. Puede sonar grosero, pero todos también llegamos a ese punto. Llegamos a ese punto de estar en un lugar y simplemente escuchar a alguien que pueda impartir cierta información o simplemente un mensaje. Y a veces quitamos de prioridad, ¿para qué fuimos ahí? O sea, si bien a veces podemos llegar rotos, enfermos, cansados y puede ser nuestro hospital, luego hay un porqué más y no puedes quedarte. Hay un fondo. Se nos quedamos en la etapa de ser oyentes y espectadores en vez de ser protagonistas, como lo dices. Y eso, porque lo hacía, por ejemplo, en el capítulo que mencionábamos de la serie de Loki. Loki empieza a ser solo espectador de su vida, si nos dimos cuenta, él empieza a ver todo el transcurso de su vida hasta el punto de morir, pero él empieza a ser un protagonista, no por el hecho de que sea una serie simplemente, pero él empieza a llevar su vida de otra manera, o sea, empieza a hacer algo que dice, no, yo tengo un glorioso propósito, puede ser pequeño o grande, pero aquí mi vida no termina. Es como resetearte y
según la condición que estás, vamos, el Porque propósito continúa. nos lleva a la tradicional de estar sentados, de ser espectadores de alguien que te pueda dar un mensaje. Y al momento puede decir que te motiva, te impulsa a hacer algo, pero aparentemente... O incluso puede ser que solo genera ciertas sensaciones en ti, pero más allá no. Te sientes bien en el momento. Exacto, es una sensación. Y pasa eso porque es como recibes ese mensaje el domingo y el otro domingo vuelves a recibir. Pero ¿qué pasa en el transcurso de la semana? ¿Qué es lo que haces? ¿Atendiste a lo que escuchaste y lo asimilaste y lo produciste y lo transformaste y lo proyectaste? ¿O y es qué eso, hiciste? es eso. Lo que conlleva a un propósito de vida es que toda tu vida estás asimilando muchísimas cosas que rara vez lo ejecutamos, lo ponemos en práctica o lo destinamos para generar un propósito de vida. Como decíamos, imaginamos tanto que ahí es donde caemos en el activismo y nos sentimos como que en derrota, porque has visto ese meme de que yo me imaginaba algo mucho mejor en mi cabeza frente a lo que vi. Entonces siempre nos llevamos estas expectativas de que no, esto tiene que pasar, yo sé que esto va a solucionarse, mis problemas van a desvanecerse, mi propósito de vida va a ser este, pero cuando lo llevas a la realidad sí te frustras o incluso te decepcionas de lo que pasa. Y eso de acuerdo a su personalidad, porque hay las personas realistas, las que sueñan. Las que sí, son pero relativistas. bueno, todos nos imaginamos a veces el mejor panorama. Es que como ser humano siempre creamos expectativas. De recomendación, exacto, las expectativas. De recomendación, ¿qué podríamos decir? Que piensen en peor y el mejor panorama. Es que... Y sorpréndanse con el resultado. A veces es impresionante. A veces es impresionante y a veces como que dices... esto iba a pasar, ¿no? Como que allá aún podemos continuar. Eso es lo más bonito, como que darte cuenta que tu propósito de vida puede ser introyectado en estos panoramas, en que sigues mejorando, sigues llevándole por un lado, pero no te haces la expectativa de que, ay, alguien me estorbó o hubo un límite y ya no puedo lograr. Porque si como en el anterior podcast mencionaste, bueno, no sé si mencionaste, eso, ¿qué pasaría si me muero mañana? O sea, ¿para qué sirve tener un propósito? Y obviamente sirve, porque si no, ¿qué razón tiene tu vida? Ajá. Es darle ese significado. Y a pesar de, como dices, de cualquier panorama, de cualquier persona que te llegue a afectar, el propósito continúa y puede que incluso no se trate de solo tu vida, sino abarca a muchas personas que tienen el mismo propósito y puedes llegar a conectarlas. Entonces dejamos de ser espectadores de nuestra vida y nos convertimos en los protagonistas de la historia que posiblemente está escrita, y para los que no creen, pues vayan escribiendo su historia. De eso, pues no tenemos libre albedrío. Para poder hacer lo que se nos pegue la venga en gana. Aunque no todo te conviene. No todo conviene, pero ya depende de cada persona cómo maneje. Y como le íbamos diciendo, estábamos basándonos en la vida de Yokoi Kenji, y justo en una oratoria que tuvo en una iglesia, él mencionó que se imaginó que qué pasaría si Dios te dice qué necesitas en una conversación. ¿Cómo qué pasaría si tuvieras una charla de esa manera? Que puedes tener, de hecho, ¿qué pasa si es que Dios te dice qué necesitas para cumplir tus propósitos? Tú puedes, a veces creo que somos como niños chiquitos que tenemos dinero y no sabemos en qué gastarnos. Uh-huh. Imagínate que nos pase eso. Que nos pregunten eso, ¿no? Entonces tenemos que saber, tenemos que tener eso en la mente, claro, de cuál es nuestro propósito de vida. Que pese que no lo puedes encontrar ahorita, digamos, en la edad que estés. Pero puedes empezar a buscarlo. Y el propósito de esto es buscar tu propósito, valga la redundancia. Y eso, puedes fijarte cómo llegas a conseguir ese propósito, es siempre haciendo referencia a personas que te puedan inspirar. Porque aunque por más a veces soberbio o orgullosos nos convirtamos en que no necesitamos a nadie, a la vuelta de la esquina siempre recoges de algún afecto o algún aspecto de esa persona. Palabras o gestos que no creías que ibas a conseguir. Y esto pasa porque no lo controlamos todo. Exacto, como no controlamos los contextos. Simplemente nosotros absorbemos y empezamos a hacer una construcción social. Siempre mencionamos esto porque tenemos que hacer hincapié de que nos vamos formando con personas y no solos. No caminamos solos y es importante relacionarlo. Algo que acabas de decir es que es importante buscarlo, y digamos a Yokoi Kenji justo había mencionado, aun cuando no era tan famoso, porque hoy sí creo que llega a los 4 millones de suscriptores y bueno, es súper chévere el man. Es súper reconocido también, pero ese video es de hace tiempos, creo que
Del De hecho se ve como del apagadito, 90. o sea, Sí, no es le voy apagadito a dejar como ahí el link, pero es grabado en calidad 1044. VHS. VHS, o sea, debe ser reproducido, pero... Y decía que él buscó su propósito, eso es, buscó su propósito y se demoró 3 años en descubrirlo. Cosa que puede que haya cambiado su metodología y su forma, pero yo creo que si le preguntamos hasta ahora cuál es el propósito, nos va a decir que siempre fue ayudar y empezar a, mediante su palabra, sus mensajes. Como decíamos, es que el propósito tiene que ir encaminado a ayudar a otros, no solo enfocarte en ti. Es importante enfocarte en ti, es importante estudiarte, es importante saber lo que quieres. Pero llegas a un punto de que si no te das cuenta que solo te enfocas en ti, te vuelves egocéntrico y llegas tan alto, pero tan lejos de y tan solo. propósito. Y tan solo, literal. ¿Y qué pasó con el resto? Como lo que decíamos en el anterior podcast que no recapitulamos fue que confundíamos metas con propósito de vida. Ajá, sueños con propósitos. Sí, metas y sueños, porque es eso, justamente decíamos que si no transformamos nuestros sueños en metas, se quedan en la nada, en un vacío que... En una fantasía simplemente vas a quedar ¿Qué va a soñando para pasar? Y siempre. algunos sueños incluso no se van a llegar a cumplir, pero aún así no tenemos por qué quitarnos la capacidad de soñar. Ajá, y por Simplemente... había esta parte, perdón, la de las personas que siempre mencionamos que se destacaron por tener no solo grandes personalidades y grandes aptitudes, sino que llevaron a embarcar, como decía, sus sueños, los materializaron al punto de ser metas, y esas metas lo que los nombraron entre largo y corto plazo, qué es lo que se puede hacer realidad, y eso fue transformándose en su propósito. Y de esta manera, que se destacaron tanto y influenciaron eso fue lo más bonito, que se destacaron y que influenciaron a nuevas generaciones. Yo creo que a ese es el propósito que debemos llegar, creo que cada persona. Es como lo que tú haces influencia en la nueva generación. Porque siempre es los que quedan, no es los que ya están. Siempre va a tratarse de los que quedan. Con personas que estuvieron. Porque algo que siempre resaltan las personas es, o en un juzgado, no sé si has visto, siempre dicen, ¿qué dejaremos a nuestros niños? No sé si has visto esto, piensen en los niños, como ese meme de la esposa del sacerdote de los Simpsons. Y aunque parezca chistoso, ¿por qué no pensamos en qué podemos dejar a la nueva generación? ¿Qué futuro, qué podemos construir para que ellos digan, pucha, qué chévere estos viejos? Nos dejaron esto algo bonito. Y no simplemente de estar juzgando, porque hay un tema muy delicado en el tema en lo que le mencionan como que ahora solo dejamos a una generación de cristal, que simplemente se critica por todo y a todo le ve pero y a todo le ve difícil. Pero ese es el punto, llegar a que no dejemos de criticar a esa generación, sino que si ellos están levantando la voz, si es que ellos están cansados de que tantas injusticias existan y que en algún momento se motiven a hacer algo. Incluso esos reclamos se van a transformar en acciones, que se está haciendo. Que van a ser de influencia para otros. Quieran o no, o sea, creo que no se dan cuenta, muchas personas que dicen generación de cristal y toda esa vaina, no se dan cuenta que al igual que están quejándose, están realizando acciones en contra de estos mismos sistemas. Pero no saben que son por medios que ellos ya no conocen, como en este caso de las redes sociales que puede ser que sí es descrito, pero también genera cambios. Hay como dos temas, ¿no? Puede ser que sea muy al extremo de que la gente empieza a quejarse mucho y que todo le ve pero regresando al tema, es que de una u otra manera las personas adultas dejaron eso para los pequeños, y es ahora reflexionar y decir, ¿qué vamos a dejar nosotros para esta nueva generación que se viene? Dejamos ese pequeño ladrillito. Sí, como tú decías, a veces un pequeño ladrillito puede ser el mayor propósito, porque es lo que va a iniciar para edificar un imperio. Un castillito. Un castillo, lo que quieran mencionarlo. Pero de esta manera nosotros nos damos cuenta que ¿qué propósito estamos llegando a nuestra vida? Y eso, algo que te decía también, justamente en la conferencia de Yokoi Kenji, que decía, justamente en otra conversación, en otro punto de la charla, decía, si el Señor te pregunta qué es lo que necesitas en este momento, él respondía de necesito un carro. Entonces Dios le respondía, ¿para qué necesitas el carro? O sea, ¿para qué? Yo te di las piernas, puedes moverte. Luego decía, necesito una casa. Te di todo el planeta para que lo habites. ¿Para qué necesitas una casa? Un montón de ¿Y qué es eso? Es más, ¿qué es eso?
Entonces no es hablar en el mismo idioma en el que supuestamente Dios te está hablando. Y en estas palabras los tomé casi textual porque sí me parece que Dios habla de esta manera, en el aspecto de que Él solo te va a hablar cuando realmente tienes un propósito. Había una frase súper chévere que sacamos de ahí, es que Dios no patrocina emociones. Y creo que a veces, incluso en las oraciones, Dios tiene de prioridad a las personas que tienen un propósito. Y obviamente, para tener propósito, se enfoca en otras personas. Como decíamos. No es egoísta. No es, porque, como decíamos, llevamos un enfoque en solo nosotros tenemos que crecer, solo nosotros tenemos que llegar a tal punto. Pero el tema de como decía Yoko y Henry, no llevemos este tema de solo lo que yo quiero, sino cómo favoreces al resto. De hecho, él lo culminaba de la manera diciendo, bueno, Dios, tengo un propósito. Entonces ahí Dios le decía... Le llama la atención. Así, a ver, ajá, hijo, lo decía. ¿qué necesitas? Ahora sí estamos hablando el mismo idioma. Esto necesito que de esto involucra gentes de Medellín o Cúcuta, creo que estaba ahí. Involucra almas para salvar almas, involucra justicia y un montón de cualidades para otras personas. Esto se hace de esta manera y se reproduce de tal manera, con un objetivo. ¿Y qué necesitas? Entonces al final necesito carro, casas y necesito capital. Entonces sí, ok, Dios, yo te patrocino. Yo te patrocino y yo te doy lo que necesitas para lograr eso. Para cumplir el objetivo. Y eso es bonito porque... Te cachas que a eso llevamos cuando quieres ser un buen profesional, por ejemplo. Si quieres ser un buen psicólogo, a lo que debes llegar es a las personas. Muchas veces pensamos que esas personas van a llegar a nuestros consultorios, sin embargo, al principio tú vas a tener que ir a buscar a esas personas, ayudar a que tienen trastornos, a que tienen enfermedades mentales, pero vas a ir a ayudar. El tema es lo mismo, si es que eres un empresario, tú tienes que ponerte en mi caso, un buen contador, imagínate, tienes que ir a hacer bien tu trabajo y proyectar buenas finanzas y llevarla de una manera honesta. Para que lleve al éxito de una empresa, por ejemplo. Si no llega. Viene el tema como un ingeniero planifica y hace todos los métodos para que pueda edificarse tal vez de tal manera que venga estructura y lo haga correctamente. Y tienes que pensar que hay personas que necesitan trabajo, entonces ¿qué damos? Damos trabajo a los obreros. Igual un chef, si ni siquiera quieres crear un restaurante, das trabajo a otras personas para que puedan involucrarse en tu proyecto. Entonces, de esa manera vas dando el sentido a tu propósito. No es el hecho de que yo seré el mejor chef y ya, y toda la gente tiene que pagarme a mí, sino que pensar en algo más allá, de que tal vez alguien sí necesita de ti y mediante tu propósito, tu talento, puedas influenciar para que esa persona se ayude. Algo que también puede agarrar como propósito de vida y es dignificar. Dignificar, esta palabra que es darle importancia, darle valor a tal o cual persona. En este caso sí es dignificar a personas. Bueno, incluso dignificar al planeta, porque necesitamos plantas, animales, y darles ese valor que tienen. Es también un propósito de vida. A veces darle el valor que tiene a una persona totalmente desmotivada, como es el caso de la psicología, y darle otra vez esa capacidad de creer en sí mismo, es un propósito. Como decimos, es transmitirle aire para que él pueda volver a purificarse. Porque ahí es complicado como vemos a las personas y pensamos que solo nosotros tenemos que ser el centro de atención. Y cuando te bajas de esa nubecita te das cuenta que sí, tu servicio, llámale propósito, llámale talento, llámale don, llámale como quieras, de una manera tiene que asemejarse en pro de ayuda a otros. Se deja sembrado, es una semillita que es como que activa a otras personas para que, si él me ayudó, yo puedo ayudar a otras personas. Sí, es como una semillita, ¿no? O sea, plantas la semilla que sería el propósito y las raíces comienzan a ser... Puede que ni tú la veas, los frutos a veces no puedes ver. No vemos muchos, pero... Es en el caso creo que de muchos padres que piensan que están, dale, yo trabajo por mi hijo, que ni sé qué, y a veces ni un gracias. Y sí, o sea, hay que ser gratos en la vida, pero a veces no llega. En el tema, por ejemplo, que decimos en la adolescencia, no siempre ellos se dan cuenta de dar gracias a lo que tienen, porque no están enfocados aún en eso. Sino es hasta que maduras un poquito más y estás en el tema ya de la juventud y un poquito ya en la juventud adulta, donde te das cuenta que sí, mi papá o mi mamá hizo todo eso por mí y ahora me estoy dando cuenta. Ahora que ya tengo el favoritismo, tengo el trabajo, tengo muchas cosas. Llegar a cierta edad en la que me darás la razón. A veces no es necesario, a veces solo tenemos que ser gratos y ya sabemos que reconocemos eso. Pero es hasta que llegas al punto de reconocerlo, como tú dices. Reconocemos
el fruto de muchas personas que nos dieron, que a veces comimos y nunca lo agradecemos. Pero Que incluso es parte del propósito. Es No, parte- no nos damos cuenta, pero Sí, si a no te veces- alimentas, no llegas a ese propósito. sí, no, como que no. Y no si siempre, no hay esa persona que te alimentó, no llegas al propósito. no siempre esperemos que nos agradezcan por lo que hacemos. Eso también es otro factor que, bueno, Es para lo que tema mencionamos. aparte. Es un tema para el tema de la gran, que se tiene que tocar. Sí, también. pero o sea, hablando de este tema es obviamente que no siempre tenemos que esperar que cuando tú incentives en tu proyecto, hay personas que no siempre te agradezcan. Pero quédate con esa satisfacción de que tú sí hiciste algo. Ya sembraste, como Ya decimos, sembraste, ya claro. dejaste sembrando ese proyecto y esa motivación en las otras personas mediante tu propósito, que ya tal vez no veas los frutos, pero van a llegar. De que llegan, Ujú. llegan. Siempre hay consecuencias. Porque decían, algo para los hombres es que cuando tú marcas un propósito, te das cuenta que te vuelves mucho más atractivo. No el tema físicamente, sino que a veces una persona, si a los que quieran formar una pareja, los que quieran formar una relación, una persona o un hombre que tenga propósito o una mujer que tenga un propósito, marca mucho este atractivo, porque denotas que sabes lo que quieres. Y bueno, eso puede ser tomado como seguridad, ¿no es cierto? Pero sí, o sea, sí es verdad. También lo mencionaba Yokoi Kenji en su Ajá. oratoria. Y decía que obviamente un hombre o una mujer que tiene un propósito es muchísimo más atractivo, porque a la final le puede decir, justo decía que llegaba un niño, Un chico con su pareja y le decía, y era muy romántico, le decía, ¿y qué ves a futuro? Yo solo te veo a ti. Así Y- como las típicas. Ajá, y bueno, Apasional. todos caemos en ese romanticismo, pero en cambio ya cuando llega donde el suegro le pregunta, y mi hijo, ¿qué es para el futuro? ¿Qué busca? qué busca Sí, para- dice yo busco amarla, respetarla, sí, ya mi hijo, pero ¿Qué quiere? O sea, ¿de qué van a vivir? No, de amor, debajo del puente, pero sí hay amor. donde sea, pero siempre amando a su hija. Pero en cambio, cuando llega, y sí, en cambio el suegro le dio da la vuelta, patada y vaya para Dice, ay, amigo, dice él mismo, ¿cómo le voy a entregar a mi hijo a alguien que no tiene un propósito de vida? O sea, no sabe ni lo que quiere alcanzar. Pero como decía, ¿qué pasa cuando un hombre o una mujer dice, Ese sería verás, un consejo para los suegros, busquen personas, más allá de características. no más que los suegros, es un consejo para para las personas que quieren tener una pareja y cómo hacerlo? Y no simplemente llegar a decir, yo tengo un propósito, ve, nena, y aquí yo quiero hacer esto, sino que de verdad lo hagan. Claro, es que en cambio, algo que asociamos es que propósito es el buscar algo, obtener el objetivo, o buscar el objetivo de algo. Ajá. Pero en cambio, nosotros lo asociamos directamente con que también es la determinación. O sea, un propósito cuando ya lo tienes también es la determinación Y de disciplina de ir a hacerlo. buscarlo. La disciplina, que tenemos que hablar también de eso, es un tema. Entonces, hay consejo sabio para las personas que quieran tener una relación. Ten un plan, tal vez ni siquiera, no sé si es que llegues tal vez a casarte con esa persona, no se sabe nunca. Pero incluso hasta por eso tienes que es tener un bonito propósito en esa saber relación. saber que tienes un propósito y te vuelve mucho más atractivo. Porque una persona segura es una persona que sabe lo que quiere. Y lo que quiere es esto. Y como él decía, necesito esto para transformar esto. Necesito estas personas, necesito esto. Y todo lo vamos a hacer. Siempre y cuando... Es el resumen de la vida. Decía, Ajá. ya tenemos la familia, cuando tengamos esto, cuando saquemos el carro, la empresa. Como ya que saquemos- planificas. O sea, obviamente, sí, si bien es cierto, es bueno ser planificado. y al final le dice, ¿y tú me acompañas? O no, ya, sí, Y dice, la ya. chica dice, vamos, mi Llévame. llévame. Entonces, es marcar, si ves, da ese sabor, esa salsita a las comidas, ese plus al alimento. Aquí diríamos, nos vamos metafóricamente a nuestra vida, das ese sabor a tu vida, le das sazón, ese sentido, sazón al tiempo. le das propósito, le das aliento, le das aire, purificas literalmente tu vida porque le das otro caminar, otra perspectiva a lo que creías Y que no... algo chistoso que dices ahorita es purificas. Qué interesante, porque al final cuando tienes un propósito llegas a no desviarte en errores tan comunes como estómago en exceso, cigarrillo, vicios. Es como que te lanzas igual pelotitas de esponja a una pared de hierro porque tienes esa determinación para llegar a tu objetivo y lo vas a perseguir de tal manera que a veces quitamos cosas que sí nos hacen daño, incluso a veces buenas. Pero a veces cambiamos lo bueno por lo excelente. Claro, Entonces también tenemos que buscar que nuestro propósito sea excelente. Ujú. Entonces, para cerrar este video podcast, queríamos dejarles una frase súper chévere, que fue como que el aglomerado de todo lo que hemos topado en estos Un dos resumen. video podcasts, un resumen,
que decimos, demos sentido trascendente a nuestra vida. Busquemos el propósito que se adhiera a nosotros para que entendamos lo valioso que es vivir. Busquemos ese propósito. No sabemos cuál sea el de todos, pero cada uno tiene que darle ese incentivo, darle como que esa chispita de curiosidad de qué será para que... Hay que darle ese plus definitivamente, porque si no llegan otras cosas a reemplazarla, como depresión, enfermedades, que es otra cosa. Pero llegan literalmente si no tienes ese salsita en tu vida. Llega cualquier enfermedad y ¡pum!, te tumba. Y hay un psicólogo, Efraín Martínez, que da una charla justamente cuando dice que lo bonito de tener un propósito, es un colombiano, que menciona esto. En resumidas cuentas dice, vivir un propósito es el antídoto de la desconexión y la indiferencia. Lo valioso deja de ser indiferente para nosotros, porque lo que es valioso atrae vida y lo que estorba se empuja. ¿Ves? ¿Cachas? Como decía, se aparta lo negativo, de alguna manera. Lo valioso lo empiezas a visualizar, lo empiezas a tomar atención, y lo que es indiferente para ti, vaya para allá, mijo. Dejas de ver TikTok. No. Dejas ¿Sabes de qué ver, es muy dejas de bonito? vernos. ¿Sabes qué es muy bonito? Justo a veces piensan que por ejemplo, los que hacen TikTok es como que... ¿Qué hacen estos panas? Pero yo tenía ese pensamiento, te digo, pero cuando te das cuenta que hay personas que les gusta simplemente bailar y a través de eso transmiten algo... Tiene su propósito. Dices, qué loco, ¿no? Tienes Claro. un propósito, porque... Ese solamente es un medio, tú decides qué ver. Tu también. medio es bailar, transmitir lo que te gusta, hacer coreografías, pero tras de eso regalas una sonrisa a otras personas. Tal vez otros lo vean como ridículo, otros lo vean como que están viendo, pero... Claro, hay casos y casos también. Ellos utilizan ese medio para transformar lo que a ellos les gusta. Y por eso no es que menospreciar el trabajo. Yo lo hacía, te tengo que ser muy honesto. Yo veía eso como algo, o sea, no, pana, o sea, ¿qué es TikTok? O sea, y no voy a caer en eso. Hasta que caes, lo ves, y cuando lo investigas te das cuenta, O sea, ahí te das cuenta de por qué las personas hacen lo que hacen. es estimulante, la verdad. Como una red social se maneja hoy en día. ¿Y qué propósito tiene la red social? Claro que hay propósitos oscuros, es para un tema de teorías. No se sabe en realidad, pero qué bonito es saber que a la final, en los detalles también están también esos propósitos que a veces no vemos. Y tenemos que ser muy sinceros, no desestimemos nada, tratemos de ver lo valioso, de apartar lo negativo. Tú también decides eso, no es que te ponen una pistola. Exacto, es una decisión. Tú decides de qué te alimentas día a día, y a través de lo que te alimentas tú lo reproduces en tu vida. Entonces alimentémonos de cosas buenas. Alimentémonos de Y cerrando personas, esto, de todo lo que nos sirva para... Puedo decir que propósito también es dignificar. Dignifica tu vida, dignifica la de los demás, darles valor, darles esa salsita, como decíamos ya muchas veces, a este tiempo que tienes. Es corto. Y como dijimos anterior, pero volvemos a recalcarlo, Es corto. a veces tu propósito piensas que es pequeño, pero ese tan pequeñito propósito Puede ser una es muy buena glorioso base. porque es la base de muchas cosas. Este efecto que va a dar al pasar los años, el efecto que va a dar en un futuro. No lo sabes, pero siémbralo y a ver qué cosechas. Eso sería todo por el día de hoy. Dijimos que- los nombres. Sí, ya dijimos, así que amigos y amigas, gracias por todo su apoyo. No se olviden de suscribirse a nuestro canal. Va a estar También haciendo las redes sociales. las redes sociales así. para que nos sigan en todo. Ya estamos subiendo contenido en Instagram, en TikTok, en Facebook. Spotify y en Facebook. Y también teníamos otro... En Anchor también. para que nos va a puedan... auspiciar. Nos van a auspiciar. Para que puedan seguir en todos nuestros video podcasts y continuamos con más la siguiente semana que viene. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Cuídense. Gracias por vernos. No olvides suscribirte y darle a like.